conformado por tres partes: oído externo, oído medio, oído interno. ¿Sí? El oído externo está formado por dos partes: el pabellón auricular y la tuba auditiva externa, ¿sí? O canal auditivo externo. Aquí en el pabellón auricular, recuerden, el hélix, el antihelix, el surco del hélix, el trago, no se lo mira acá, estaría el antitrago, ¿sí? Tendría la concha acústica, tendría el lobulillo auricular. ¿Estamos? Hacia adentro la tuba auditiva. Recuerden que el pabellón auricular, o comúnmente oreja, sirve, ¿no es cierto?, para recepcionar las ondas ópticas, auditivas. Entonces sirve como esa red, como esa parabólica, ¿no es cierto? Y las ondas van entrando por la tuba auditiva interna, las cuales... ¿Me robaron? Creo que está allá. Donde la onda choca con una membrana, ¿sí? La membrana timpánica. Prácticamente hasta ahí llega lo que se llama oído externo y le da paso al oído interno. Entonces, el oído interno se ubica entre la membrana timpánica y un conducto que se llama la trompa auditiva interna. ¿Vamos? Recuerden que aquí también encontramos la cavidad timpánica, la cual está compuesta por 6 paredes que se denominan de acuerdo a las estructuras con que se relacionan. Entre ellas tenemos una pared que se llama la pared yugular, la pared carótida, ¿sí? La pared timpánica, en sí, 6 paredes que ubican exactamente a una cavidad acá. En ella también se encuentran los huesecillos, ¿sí? O una cadena de huesecillos, el cual primero está en contacto con la membrana timpánica, que se llama martillo, el cual se comunica con otra estructura que se llama el... Y por último, con este huesecito que se llama estribo. Recuerden que las ondas que están entrando por aquí hacen vibrar a la membrana. Ella activa la cadena de huesecillos, ¿sí? Y es como esa clave Morse, ¿no es cierto? En las fuerzas militares, ¿no? Que empieza a pegar aquí. ¿Estamos? Desde ahí nace entonces. Recuerden que esta parte es muy importante, sobre todo para los ruidos o para compensar la función que tiene esta estructura que se llama la membrana timpánica. En los aeropuertos ustedes han visto que ellos utilizan protectores auditivos, pero por lo general, por ejemplo, en las fuerzas militares, cuando hay el paso de la pista de granadas, ¿sí? Prácticamente a uno le enseñan una técnica para no dañar esa estructura, ¿sí? Y sobre todo eso, para cuando hay mucho ruido también se la puede practicar. Entonces al soldado le dicen que cuando vaya a estallar la granada, prácticamente primero corra hacia una zona de protección, ¿sí? Y abra la boca, ¿cierto? Entonces al abrir la boca, estalla la granada prácticamente y la onda explosiva entra por acá y entra por acá, ¿sí? Y compensa la tensión de la membrana timpánica. De esa manera ella no se revienta, ¿sí? A diferencia que si usted en una explosión la recibe con la boca cerrada, tiende la membrana timpánica a reventarse prácticamente. Y ya usted va a sentir que por aquí le va a brotar sangre, ¿sí? Entonces es muy importante. Donde hay mucho ruido, ¿no? En los aeropuertos, sobre todo la gente que está en contacto, ¿no? Directamente con los aviones. Luego sigue el oído interno. El oído interno por lo general está compuesto por oído, un laberinto óseo y un laberinto membranoso. O sea, lo óseo es lo que ustedes pueden mirar aquí. Entonces tenemos primero un vestíbulo, ¿cierto? Tenemos un caracol o cóclea y tenemos una serie de laberintos óseos que se llaman
arcos vestibulares. Conductos semicirculares. También. Ellos, de acuerdo a la posición anatómica, toman la denominación, ¿cierto? Póngalo en posición anatómica, tenemos un anterior, un posterior y un lateral. ¿Sí? Recuerden que dentro de ellos prácticamente está la mucosa compuesta por las neuronas que prácticamente van a percibir ese mensaje que le están aplicando al estribo. Y recuerden que por acá adentro también hay un espacio donde circulan dos clases de líquidos o de sustancias, la peri y la endo, ¿cierto? Entonces, al hacer vibrar este huesecillo, prácticamente él genera un choque de ondas dentro de esos líquidos, ¿sí? Y la perilinfa estimula a la endolinfa, ¿sí? Y prácticamente empieza a haber estimulación de toda la mucosa interna de esas estructuras. Entonces ahí hablamos ya prácticamente de lo que es el laberinto membranoso, ¿sí? Hablamos del utrículo, del sáculo y de las ampollas. Recuerden que en esta parte del vestíbulo se encuentran los receptores que por lo general están percibiendo las ondas que hacen referencia con la estática, con el movimiento, con la inercia, ¿sí? Y en este órgano internamente están los receptores que están percibiendo el sonido, ¿sí? Por ende, el nervio que se forma hacia atrás tiene una parte de él y una parte de él. Una parte vestibular y una parte coclear, y por ende se denomina el nervio vestíbulo coclear, ¿correcto? Entonces recuerden que si ya hablamos hacia adentro del nervio es prácticamente porque ya se estimularon las partes internas del oído interno. Entonces decimos que el oído está conformado por tres partes. ¿Cuáles son? Externo, primero medio y luego interno, ¿sí? El oído externo tiene dos partes. ¿Cuáles son? Pabellón hasta la membrana, ¿sí? Oído medio, oído membrana timpánica, cadena de huesecillos, trompa auditiva interna, ¿sí? Oído interno, compuesto por dos partes, laberinto óseo, el laberinto óseo corresponde arcos, a un vestíbulo que está en el medio y a una cóclea o caracol, ¿sí? Internamente está el laberinto membranoso, donde se encuentran dos sustancias. ¿Cuáles son? Endolinfa y perilinfa. ¿Cuál se estimula primero? La perilinfa. La perilinfa. ¿Esta estimula a quién? De ahí prácticamente el sonido ya deja de ser un estimulante externo y ya se convierte en impulso nervioso, ¿sí? El impulso nervioso viaja por el nervio o octavo par craneal, el cual entra al tallo encefálico, ¿sí? Después de pasar por un agujero. ¿Cómo se llama el agujero? El auditivo interno, ¿sí? Llega a la cavidad craneal y entra ¿dónde? Al tallo encefálico. El tallo encefálico se comunica con unos núcleos que se llaman los núcleos vestibulares y los núcleos olivares, para posteriormente llevar toda esa información hacia los núcleos de los pares craneales y también a esta zona, al lóbulo temporal, ¿cierto? Específicamente a la parte más inferior del temporal, donde ya prácticamente se interpreta toda la información auditiva. Oído en 3 minutos. Atención.